Feliz día, Erika Lanzini, Gracias. trabajadora de ANSES, trabajadora previsional. Hoy es el Día del Trabajador Previsional, así que Feliz día a todos los trabajadores y Sí. trabajadoras previsionales que hacen un montón. que están Sí. laburando un montón, y en Tandil lo sabemos, que siempre la atención y la predisposición para atender a la gente es buena, es muy buena. Es muy buena. Y Sí, lo no- reconocen la gente que va a buscar respuestas ANSES. Bueno, gracias. Sí, nos da mucho orgullo ser trabajadoras y trabajadores previsionales porque es un organismo fundamental. Y esto que siempre decimos, o que es un viejo lema de ANSES, que te acompaña desde antes de nacer hasta Sí. después Claro. de tu fallecimiento, y no es menor eso, ¿no? Acompañar a la población en todas las etapas de la vida. Así que, sí, orgullosamente de ANSES. Muy bien. Qué bueno sería que ese orgullo que Uf. ustedes sienten y es sincero y es honesto y tiene sus motivos, se extendiera a todo el empleo público, ¿no? Que sentirse orgulloso de trabajar para el Estado nacional, provincial, municipal. Sí, es un desafío. A veces las y los trabajadores del Estado somos muy vapuleados Sí. también, entonces es muy complejo. Trabajamos en muchos organismos sin herramientas, sin insumos, sin capacidad de dar respuestas efectivas, con programas que no son más que cáscaras vacías, y eso hace que a lo largo del tiempo, y además con problemáticas cada vez más complejas, Me que a lo imagino. largo del tiempo uno un poco se empieza a agotar de ese trabajo cotidiano, y luego lo que sucede con cualquier trabajo rutinario, que también empieza a quitar ese entusiasmo, pero es cuestión de insistir en seguir pensándonos en ese lugar de trabajadoras y trabajadores del Estado, ¿no? Un poco desde nuestro sindicato hacemos eso, en ANSES lo hacemos con las compañeras y los compañeros todo el tiempo, como revisarnos y ver qué estamos haciendo, que no se nos vuelva una rutina, porque allí entonces se pierde el sentido de nuestra práctica Claro. cotidiana. Y después lo que es importante es que haya gobiernos que efectivamente decidan que el trabajo que se hace en el Estado sea un trabajo fundamental para el pueblo. Si Que lo- eso no que lo es. sucede, si los gobiernos no entienden que lo que hacemos los trabajadores del Estado es fundamental, es muy complejo, porque estamos tratando de dar respuestas sin herramientas para hacerlo, y además de eso siendo muy vapuleados por los gobiernos. Entonces, Sí, hoy con- atravesamos un con momento bombardeo difícil. de todos lados, bombardeo mediático también, están expuestos a la queja, que esto sería normal porque son la cara visible del Estado ante el usuario, ante el ciudadano, y eso está bueno, que el ciudadano pueda dar su opinión respecto a cómo fue atendido y ese tipo de cosas, pero con una estigmatización terrible. Sí, que en tiempos como estos, donde además la violencia viene ejercida, en particular del gobierno nacional, la ciudadanía también reproduce esto, Claro digamos. que sí. Esa violencia aparece en las oficinas, gente que se enoja y se manifiesta violentamente. Bueno, siempre decimos que también en Tandil tenemos la ventaja de que eso no sucede, ¿no? Hay más cuidado. Claro. Se nota cada vez más el enojo, se nota el hartazgo, jubilados que no les alcanza, padres, madres que con sus asignaciones no pueden hacer nada, subsidios que por fallecimiento que rondan los 15.000 pesos cuando uno sabe lo que... Bueno, todo eso genera una tensión, trámites que se demoran más de lo habitual, becas que a veces se pagan y a veces no, estas cuestiones que no tienen que ver con las decisiones de los trabajadores, pero No, que claro. claramente somos la cara visible del Claro. Estado. Sí, Somos son eso. los que atajan. Y atajamos, sí. Todas esas cuestiones. Bueno, le habíamos convocado a Erika porque es el último encuentro de Cuerpos en Tránsito, que es un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, donde se trabaja con estudiantes de escuela secundaria privados de la libertad. Contanos cómo surge este proyecto, bueno, que ya es un hecho, no es un proyecto. Sí, ya es un hecho, estamos llegando al cierre del año, es un proyecto que desarrollamos durante todo el año. Ahí, en particular en mi caso, vengo trabajando en contexto de privación de libertad desde el 2014 aproximadamente, siempre vinculada a actividades de extensión. La universidad tiene mucha menos presencia de la que quisiéramos, pero mucha más presencia de la que se conoce. En las unidades penales, en particular, trabajamos en las 3 unidades penales de Sierra Chica, en las 2 unidades penales de Azul, y hay algunas experiencias extensionistas también en el penal de Barker. Hay un programa de extensión en general como para enmarcar cómo llegamos acá, que depende de la Secretaría de Extensión de Rectorado desde el 2012.
hay programas formativos, académicos, que dictan carreras en las unidades penales, tanto de las Facultades Sociales de Olavarría como de la Facultad de Derecho de Azul, y después hay proyectos y programas de extensión de las diferentes unidades académicas y un núcleo de investigación que se conformó en el 2022, que específicamente estudia situaciones de acceso a derechos, en particular derechos educativos en cárcel. O sea que nuestra universidad hoy tiene docencia, investigación y extensión en cárceles. En ese marco veníamos teniendo charlas con algunos estudiantes que cursan otras materias, medio que esas conversaciones que se dan de casualidad en el aula, y entonces empezamos a contar que veníamos trabajando en cárceles y un grupo de estudiantes de trabajo social nos dice que quieren armar una propuesta para empezar a trabajar. Por lo tanto, lo valioso, todo este proyecto ha sido muy valioso, pero tiene un origen muy particular, que es una propuesta que viene del estudiantado, digamos. En particular, 4 estudiantes de trabajo social que estaban en su último año, que ya no tenían ni siquiera que cursar y que decidieron ser parte de un proyecto de extensión que conformamos docentes de humanas, algunos docentes de sociales, docentes externos, porque hay una compañera que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, pero que también está trabajando con nosotros, así que un proyecto súper interesante. Y el eje del proyecto, que lo articulamos con la secundaria que funciona en el penal, tiene que ver un poco con abordar las representaciones sociales que hay en torno a las personas detenidas y a los territorios carcelarios. Entonces fue un año de trabajo en ese sentido. ¿Y qué balance podés hacer o qué fue lo que te impactó? ¿Qué rescatás de eso? Mira, hay algo que sucede muy particularmente en los encuentros que tenemos de la universidad en la cárcel, que es que un poco se genera un territorio nuevo. Nuestro proyecto, de hecho, se llama Cuerpos en Tránsito porque entendemos que el estar detenido es un momento de tránsito. Bien. Como nuestra presencia en la unidad es un momento de tránsito, ¿no? Somos personas que estamos en distintos territorios en diferentes momentos de nuestras vidas. Y entonces sacarle el mote a la idea de preso para pensar que son personas que transitoriamente están detenidas. Hay personas que pueden estar más, menos tiempo, pero que tiene que ver con eso, con un tránsito por allí, que además son personas que tienen una vida previa, que transita por la cárcel y que después en el egreso continúa. Es decir, no hay un corte, porque está muy instalada esta idea de que el tiempo de detención es un tiempo fuera de la sociedad. Por eso, de hecho, se habla de reinserción, cosa que nosotros no compartimos. Claro. No son tiempos fuera de la sociedad. La sociedad ha dispuesto en su conjunto de normas sociales que existan los espacios de prisión y de detención como método para diferentes paradigmas, pero como método para la corrección, si se quiere, del delincuente en una persona no delincuente. ¿Qué hacemos en la detención? Ingresa una persona delincuente, egresa una persona no delincuente, digo, para simplificar desde qué lugar están pensadas las prisiones, ¿no? Bueno, una idea correccional. Hay momentos, como no nos está sucediendo en Provincia de Buenos Aires, pero sí lo estamos viendo en las cárceles federales o de Santa Fe, donde aparecen otras miradas en la cárcel, que son más las cárceles como depósito, donde allí sí efectivamente están pensadas para alojar aquello que no queremos tener en el resto de la sociedad. Claro. Y bueno, y en este proyecto trabajamos mucho con las propias personas privadas de libertad para revertir esas ideas que están tan instaladas que hasta ellas y ellos mismos asumen, como bueno, estoy acá porque cometí un delito, es lo que me corresponde, y entonces la sociedad, estoy pagando una pena que incluye no tener derecho a nada. Y eso es para trabajarlo porque el acceso a la educación tiene que estar garantizada, la salud tiene que estar garantizada. La detención es la privación de la libertad ambulatoria. Claro. Todo lo demás que sabemos que sucede y que nosotros vemos cotidianamente en las cárceles no debiera ser parte de la condena. Entonces también trabajar con ellos porque de hecho, bueno, tuvimos un egreso, un compañero que salió y se fue a su ciudad y que sigue conectado con nuestro proyecto. Ahora, en marzo sabemos que egresa un joven de 21 años que fue parte de todo nuestro proyecto ¿cómo acompañamos para que esos egresos también tengan otro sentido, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Con todas las dificultades que implica egresar de una unidad penal, porque no solo no hay trabajo... Con el antecedente, digamos, de haber estado dentro de una cárcel. Es sumamente complejo, es muy complejo en muchos casos recuperar los vínculos familiares. Hay familias que sostienen,
pero hay familias que no, y entonces hay que recuperar eso. ¿Qué pasa cuando vos tenés hijos, hijas? ¿Cómo reconstruís esos vínculos? Bueno, entonces todo eso forma parte de este proyecto, que trabajamos diferentes técnicas grupales. Sobre todo pusimos mucho énfasis en la escritura y pudieron escribir algunos relatos de vida, que de hecho los hicimos una muestra aquí en la Semana de la Extensión. Hoy vamos a estar haciendo el cierre con la muestra en la unidad penal, bueno, con algunas sorpresas también para los estudiantes. Sí, hay una obra de teatro hoy, ¿no? En la unidad penal nuestra, en donde nosotros vamos, no, pero puede ser que se esté dando en simultáneo. De hecho, sí, hay una, pero en la penal de Barker. En Barker, En claro. la unidad penal de Barker, Claro. que va el grupo, bueno, de Mirmidones, Sí, que también vienen acompañando desde otro lugar, que es desde una asociación civil, pero acompañando fuertemente los procesos también de recuperación de la subjetividad, de lo que implica poder pensarse más allá de ser una persona detenida, ¿no? Que es muy difícil desandar eso, porque además el sistema penal todo el tiempo te hace sentir que estás ahí porque sos un preso, digamos. Claro, sí, que mereces eso y no mereces ningún derecho. Sí, exacto. Claro. Y difícil también trabajarlo esto con nuestras estudiantes que viajan, son cuatro jóvenes mujeres que viajamos a la unidad penal, 2 de varones de máxima seguridad. Fue todo un desafío eso, fue una decisión que tomaron ellas, no ir a la unidad de mujeres, querían ir a trabajar a esa unidad, que además son los delitos más complejos. Bueno, tiene toda otra particularidad. El edificio de la unidad 2 de Sierra Chica tiene más de 100 años, de las más viejas del país. Horrible, ¿no? Y vos tenés unas paredes Bueno, más o menos además de vos decís 50 Sierra centímetros. Chica Y hay todo instalado, es un universo. los 12 apóstoles, Las empanadas. las empanadas, sí. Y todo eso. Sí, en el imaginario quedó eso. Bueno, y fue un desafío ir con las estudiantes, y la verdad es que nosotros trabajamos allá. Siempre hay algo que decimos, no hay que romantizar esa tarea, porque efectivamente la sociedad dispuso un conjunto de normas que establece que ciertas conductas son delictivas y que corresponde tal condena. Y nosotros ahí no tomamos posición, digamos. Uno puede discutir si está de acuerdo o no. Pero no es el ámbito. Sí. Pero no es ese el ámbito. Ahí vamos a garantizar derechos educativos, derechos culturales, y sobre todo a trabajar en esto que son, bueno, mejores prácticas, mejores formas de vincularnos, nuevas conductas que contribuyan sobre todo a la vida cotidiana de las personas detenidas y después del egreso a las personas que recuperan su libertad. Porque también hay mucho que hacer allí, que es, bueno, cómo nos vinculamos, de qué manera, esto que decíamos recién, hay violencia cuando va una persona a un organismo público, imaginemos los contextos y las situaciones de violencia que se dan en el marco de las detenciones. Entonces también trabajar desde allí. Y sucede algo mágico, que es que de repente estás en una escuela. Claro. ¿No? Uno, cuando entras, ves la fuerza del penal, se te viene encima siente. porque Sí. es muy fuerte. Sí, Pero una vez que estás en la escuela, estás trabajando en una escuela de adultos. claro. Una escuela de adultos, ¿y qué edades hay? Digo, ¿son muchos los que no han terminado el colegio secundario? Sí, hay muchísima población detenida que tiene solo educación primaria, con suerte, algunos Con ni suerte. siquiera. Pero aproximadamente el 54, no me acuerdo ahora bien el número, por ciento de la población tiene, o un poquito más incluso, tiene solo primaria Solo completa, en algunos casos secundaria incompleta. Y después muy poca es la población con secundaria completa y con incluso estudios superiores. Entonces, las unidades penales, digo, por la ley de educación, la provincia de Buenos Aires tiene la modalidad de contextos de encierro y tiene escuelas primarias y secundarias en todas las unidades penales, con docentes que viajan de las ciudades, digamos, que son externos, digamos, no tiene que ver con el servicio penitenciario, sino que son parte de educación directamente. Entonces este año decidimos hacer este proyecto. Nosotros, en gran medida todas mis prácticas anteriores en cárceles tenían que ver con las aulas universitarias y fue un desafío pensar un proyecto para la escuela secundaria. Y la verdad es que salió súper bien. Hay estudiantes, ya te digo, el más joven tiene 21 años y tenemos estudiantes de casi 60 o 60. Hay una gran variedad. Mayoritariamente son personas más jóvenes, ¿no? Como mayoritariamente es la población carcelaria. La ¿no? población Personas carcelaria, jóvenes, de determinado exactamente. estrato social. Entre 25 y 34 años es la mayor cantidad de la población detenida, sobre todo la población de varones. En mujeres incluso baja un poquito más la edad y suelen ser más jovencitas.
pero por ahí 30 años el promedio. Claro. Pero bueno, nos encontramos con eso, con jóvenes de 21 años, incluso con los primeros encuentros que íbamos, muy resistentes a las propuestas que les hacíamos, que se salen de la educación tradicional, porque ahí sí trabajamos con algunas técnicas de la educación popular y de las pedagogías feministas y las pedagogías críticas, muy resistentes, y de repente el último encuentro había que decirle que se callara porque era el que más hablaba, pero nos quedó muy grabado en un encuentro, creo que fue el segundo encuentro que fuimos, que empezamos a hablar esto de los vínculos, los territorios. Siempre trabajamos sobre la categoría de cuerpo, la metodología cuerpo-territorio y la categoría de territorio, y en algún momento dice, yo lo único que quiero es que me abrace mi mamá. Entonces vos ves eso, un joven de 21 años, detenido, que te dice esto. Que quién sabe a cuántos kilómetros está la mamá. Y de hecho, con muchas dificultades de su familia, después estuvimos conversando un poco más para venir a visitarlo, para garantizarle la visita, familias con muchas dificultades o complejidades en su conformación. Y bueno, vos ves eso y es un niño, diciéndote, pidiéndote un abrazo, digamos. Es como muy, muy fuerte. Bueno, y también allí cómo manejar esas situaciones, porque nosotros no vamos a hacer caridad, no vamos a maternar a jóvenes, vamos a hacer otra tarea, pero te atraviesa. Es muy delgada la línea, claro. Te atraviesa de un modo impresionante. Yo tuve que hacer un esfuerzo para no salir corriendo a abrazarlo, porque no corresponde asumir esa función, ¿no? Y después muchos vínculos que se generan entre los estudiantes privados de libertad y las estudiantes de facultad, también para pensar futuros posibles, ¿no? Bueno, quienes están, de hecho hicimos un encuentro en el aula universitaria, y la idea es justamente promover que una vez que terminen ahora en secundario continúen con alguna carrera universitaria. Las aulas universitarias que tiene la UNICEN en Cárceles están explotadas de estudiantes. O sea, la Facultad de Ciencias Sociales tiene la mitad de la matrícula es privada de libertad. Tiene carreras como comunicación social, tiene mayoritariamente estudiantes privados de libertad. Entonces no estamos hablando de algo, por ahí no se conoce esto, pero hay mucho trabajo allí. De hecho, hay graduados de contextos de encierro, tenemos ahora un becario doctoral que se graduó en contexto de encierro, ahora ya recuperó su libertad, pero está trabajando en nuestro grupo de investigación. Y la idea es, hay algo que sucede con las personas mayoritariamente privadas de libertad, es que la universidad aparece como horizonte por estar detenidos. Claro. Sí, en otra situación ni lo hubieran pensado, nunca, ni hubieran tenido acceso directamente. Claro. Pero además de las dificultades de acceso, no aparecía como un objetivo de vida, digamos, ¿no? Bueno, me gustaría ser, comunicador, me gustaría ser abogado. No aparece como un proyecto de vida la posibilidad de avanzar hacia la formación superior. Y entonces se chocan, yo siempre digo esto, se chocan con la universidad estando detenidos. Y bueno, y quienes hemos transitado la universidad, cualquier universidad, sabemos que la universidad te cambia, digamos, ¿no? El tránsito por la universidad, en particular la universidad pública, te transforma. Sí. Y la verdad es que lo que vemos es eso. Vemos sujetos que se van transformando en además en una posición de mucha autonomía entre ser parte del sistema penitenciario y parte de una institución como la universidad pública. En ese marco funcionan las aulas, que nosotros lo llamamos un territorio distinto, no es ni la cárcel ni la universidad en sí, las aulas universitarias, y allí suceden cosas maravillosas. Vos entrás y tenés 70, 80 estudiantes estudiando más de una carrera al mismo tiempo, conectados a las computadoras, con sus auriculares, usando a veces una sola computadora entre 3 o 4 estudiantes, entonces uno se pone el auricular, le suelen poner el subtitulado automático a los videos para poder ir leyendo el resto. Algo que además nunca hubiese podido hacer yo como estudiante universitaria, digamos. Hay 70 personas estudiando cosas distintas con docentes diciendo cosas distintas al mismo tiempo. En el mismo lugar, claro, sí. La capacidad de concentración. Impresionante. Una decisión de avanzar en las carreras universitarias que a veces quienes estudiamos en sede relajamos un poco más porque podés salir, podés distraerte, podés hacer otras cosas. Claro. Sí. Y aquí el aula es el espacio de libertad dentro de la escuela también, ¿no? Pero son espacios de libertad dentro de la prisión, ¿no?
Y este proyecto, que como bien remarcás, surgió de 4 estudiantes de trabajo social. ¿Va a tener su continuidad? Porque eso es importante también, ¿no? Bueno, nosotros este año trabajamos con el tercer año de educación de adultos, que es el último año de la escuela secundaria, y por eso hicimos la articulación con el centro universitario para que puedan continuar allí. Sí. Pero estamos ahora, antes del viernes, tenemos que entregar la propuesta de continuidad del proyecto, porque algo que nos sucede a los proyectos que trabajamos en cárceles es que necesitamos financiamiento. Sin eso es imposible movernos, porque bueno, de aquí a Sierra Chica tenemos 140 kilómetros. Sí, partiendo desde el traslado. Sí, ya ahí. Sí. Y de hecho hemos sido súper gasoleros porque siempre intentamos conseguir los materiales de trabajo de algún lado, alguna otra organización que nos cede alguna cosa, lo que tengo en mi casa, las estudiantes siempre ahí, bueno, para que nos juntamos entre 3 o 4 en el aula y compramos esto, lo otro. Pero bueno, sin financiamiento es muy difícil mantenerlo. Pero estamos presentando ahora la propuesta, hay una decisión del equipo directivo de la escuela secundaria de la unidad de que continuemos. Ajá. Y de hecho ayer nos llamaron de un área dentro de lo que es el área socioeducativa del penal, que se llama PIATJA, que es el programa para jóvenes adultos, que es entre 18 y 23 años, para ver si no podemos también hacer el proyecto allí, así que ya nos redoblan la apuesta de poder pensar que cada viaje por ahí tengamos que hacer doble jornada y ver cómo lo hacemos. Muy complejo, estudiantes de aquí que terminaron de cursar y que están necesitando trabajar para eso. Y entonces, hoy no puedo ir porque trabajo, mañana veo. Bueno, se requieren, y también discutiendo con la universidad que efectivamente asuma la política de educación en cárceles como un programa institucional que le garantice financiamiento, porque si no dependemos de convocatorias. Claro. Entonces ahora hay una convocatoria de proyecto de extensión y nuestro proyecto, que ya lleva un año y qué sé yo, va a ir a competir con otro montón de proyectos por un financiamiento que nos permita seguir yendo durante el año. Nuestra decisión es seguir yendo, estamos pensando en unos otros proyectos también en la unidad 52 de mujeres, porque lo que sucedió este año con Cuerpos en Tránsito es que generó un efecto rebote en otro montón de estudiantes que de repente dicen, che, yo también quiero ir a trabajar y quiero hacer algo y quiero ofrecer una propuesta. La Facultad de Humanas en particular, que no había tenido propuestas para trabajar en cárceles, siempre una contradicción, lo hablamos con las actuales autoridades de la facultad, nunca había sido interés de la Facultad de Humanas involucrarse en propuestas educativas en cárceles. Mira. La nueva gestión de la Facultad de Humanas, la verdad es que nos acompañó todo este tiempo. Una decisión muy fuerte de la secretaria de Extensión, que es Inés Rosso, pero también digo la decana, la vicedecana, acompañando fuertemente lo que venimos haciendo, así que en tiempos difíciles se abren horizontes para pensar otras cosas que tengan efectos piolas para la gente. Pero bueno, siempre con el compromiso, ¿no? Con el compromiso humano y el sacrificio individual. Tracción sangre. Tracción sangre, digo, más argentino no se consigue. Digo, también no hay manera. No normalicemos ni romanticemos de hecho, esto, ¿no? También, bueno, de hecho quienes trabajamos en los proyectos de este tipo no percibimos ningún tipo de salario, y ni siquiera es que por hacer esto reducimos nuestra carga docente, es una tarea más que se suma a las 1000 tareas que hacemos quienes ejercemos la docencia o la investigación y la extensión en la universidad. No existe eso. De hecho, nos preocupa mucho la situación en este caso de las estudiantes, porque ya terminaron de cursar, trabajar, están en etapa de tesis y bueno, entonces empiezan a aparecer estas cuestiones. Es muy, muy, muy poniéndole el cuerpo. Y esto que ustedes veían en las redes, algo que es fundamental cada encuentro que vamos es llevar la merienda. Y eso que parece una tontera, porque vamos una vez por mes y estamos 3 horas, que para nosotros es un día entero, porque estamos 3 horas dentro de la escuela, pero no solo el viaje, el tiempo de ingreso a la unidad penal no es que vos llegás y entras. Y el armado de las actividades, de lo que vas a llevar, llevas todo preparado. Pero la merienda es fundamental. O sea, siempre llegamos y tiene que haber un espacio de merienda, porque la verdad es que las personas privadas de libertad tienen mucho hambre. O sea, hay que saberlo, hambre en serio. Entonces, a veces es una comida por día, entonces la merienda es fundamental. Y lo que hemos resuelto este año es que las meriendas, para poder tener recursos para viajar, es que las meriendas las obteníamos por donaciones. Y ayer nos pasó, cuando Camila me manda mensajito para venir hoy,
dice, no, por ahí llegan a pedir alguna donación. Nos pasó algo muy piola, que es que apareció una donación anónima de 50.000 pesos que nos permite hoy comprar facturas, llevarles gaseosas, cosas que nunca ingresan al penal. Claro. Y con todo lo que hay que saber, que es esto. Bueno, si es gaseosa, tiene que ser de Lima. No se pueden llevar Tiene que ser gaseosas transparente. oscuras, tiene que ser claro. transparentes. Sí. Si es comida, tiene que ser comida que se pueda ver, porque si vos llevas una torta, te la cortan en la Claro. requisa, entonces entran pedazos de torta. No podés llevar fruta, por ejemplo, cosas que vos vas aprendiendo cuando vas allí y ves que tus cosas quedan en la requisa y vos decís, no te puedo creer. Claro. Bueno, y todas esas estrategias. Pero bueno, ayer apareció una donación, veníamos bancándolo con donaciones, ATE nos había hecho algunas donaciones, después estudiantes que compraban galletitas para que lleváramos, nos aparecieron donaciones en los últimos encuentros de tortas y de ex compañeras de trabajo que siempre están atentas a esas cosas y a las redes. Y bueno, y ayer logramos cerrar eso, así que nos vamos contentas y contentos que tenemos hoy para hacer una merienda homenaje. Muy bien. ¿Qué ¿A qué pasa hora salen? Y a las 11 y cuarto ya estamos saliendo porque si bien el encuentro arranca a las 2 de la tarde, que es cuando los estudiantes los dejan ir del pabellón a la escuela, nos lleva 40 minutos, una hora ingresar. el ingreso, porque la requisa, llegás, todo. claro, Todos los los protocolos, permisos, la Sí. requisa. Hay que decir que quienes vamos de la universidad, que tenemos permiso para las actividades, no tenemos requisa corporal ni nada de eso, pero sí cuando llevamos paquetes. Claro, y sí, demás, se hay que revisa abrir todo. Todo hay lo que entra tiene Sí, que ser sí. revisado. Sí. Sí. ¿Qué pasa con la divulgación? Porque yo algunas cosas de las que estás diciendo no las sabía, no tenía ni idea, y seguramente muchos de los que nos ven o nos escuchan tampoco. ¿Qué pasa con el tema de la divulgación? ¿Cómo lo ves vos? Porque hay una buena parte de la sociedad que tiene un concepto terrible de lo que es quien está privado de su libertad, ¿no? Esto de suspenderle los derechos, quién se cree que son, este tipo de cosas. En general, digamos, pasa esto. Los proyectos no llegamos a hacer mucha divulgación porque no nos da el cuero, digamos. Llegamos hasta donde llegamos, tenemos nuestras redes sociales y publicamos en los boletines internos de la universidad. Entonces la Facultad de Humanas comparte, la Secretaría de Extensión comparte. Después creo que hay una definición allí, por eso insisto con la necesidad de que la universidad tome una definición institucional al respecto, porque habemos muchos equipos trabajando, que tenemos una mirada muy clara por dónde ir. Hay una red de universidades nacionales, que somos casi 35 universidades que trabajamos en contexto de encierro y que todo el tiempo nos reunimos y evaluamos la situación de cada... Bueno, somos soporte, sostén y también nos vamos marcando el camino. Y la reacción social es de la más diversa y por eso hay que construir un relato efectivamente en relación a esto. Bueno, ¿qué significa la detención? ¿Cuáles son los derechos que quedan supeditados a esa condición de detención? ¿Y cuál es nuestra tarea? Y nuestra tarea allí es educativa. Y hay un dato que es importante. Es muy, muy bajo el porcentaje de población que transita por las aulas universitarias en contexto de encierro que reincide. Claro. Y ese es el dato. A veces nos piden el dato de graduación. Bueno, es muy compleja la graduación privada de libertad, entonces tenés pocos graduados. Efectivamente hay pocos graduados, ¿no? Entonces los rankings académicos que miran esos datos, bueno, es muy difícil porque el contexto es muy complejo. Sí. En el último tiempo, post pandemia, el sistema penitenciario bonaerense garantizó el uso de celular y en las aulas universitarias habilitó que haya internet permanentemente. Y eso ha hecho posible que se gradúen estudiantes. Claro. Acá hay un graduado de comunicación social y un graduado de derecho que hicieron su carrera en contextos de encierro. Bueno, pero después vos haces una nota y publicás en los medios de comunicación que está haciendo este trabajo y lo que sucede es mejor no mirar los comentarios. No, eso olvídate. nunca. Eso Olvídate. nunca. Los comentarios no hay que mirarlos nunca. Pero me parece que también tiene que ver con cómo se construye un relato eso, Claro. porque pasamos de estas dos posiciones, ¿no? De todo mal o el romanticismo Claro. total. Claro. Y hay que encontrar una posición intermedia que es Claro. tener claridad respecto de cuál es nuestra tarea y nuestra función social como universitarios, digamos, ¿no? Bueno, tenemos una responsabilidad, sobre todo quienes nos hemos graduado en la universidad pública. Hay una responsabilidad social allí y hay mucha población detenida que no está fuera de esa sociedad que nos ha permitido a nosotros graduarnos. Entonces hay una responsabilidad social con eso. La difusión, digo esto, a veces no se da porque no llegamos, porque Bueno, pero hacemos todo. Vos lo decías, sí. hay un buen porcentaje de estudiantes de comunicación.
dentro del... Hay Bueno, muchos estudiantes de comunicación, Ahí hay está estudiantes que han hecho cooperativas, digo, dentro del contexto de encierro, hay una cooperativa que hace justamente imagen digital, entonces trabaja en una cooperativa que se llama Identidad Digital, que trabaja desde las unidades penales y hace edición gráfica, viene de la comunicación. Hay muchos espacios de comunicación entre programas y entre proyectos universitarios, se hacen ferias, pero bueno, siempre es poco en términos de lo que podríamos vincularnos con la sociedad. Por eso es importante el rol que tenemos allí las universidades de poder sacar esta discusión hacia afuera. Claro. Y este proyecto tenía ese objetivo, ¿no? Como la idea es trabajar sobre representaciones sociales, bueno, no solo cómo se perciben las personas detenidas, cuáles son las configuraciones sociales que de alguna forma construyen sobre sí mismos, sino también qué pasa cuando salimos, ¿no? Un poco la idea del proyecto que se hizo acá en la Semana de la Extensión, pero que además la idea es avanzar. Tuvimos algunas intervenciones en la Biblioteca del Campus, en la Facultad de Humanas, es poder avanzar el año que viene planificándolo con algunas intervenciones en espacios públicos, con producciones elaboradas por los propios estudiantes que permitan este ida y vuelta, ¿no? Y además esto, saber que esos estudiantes tienen mucho para decirnos que son saberes compartidos que se dan dentro de las unidades penales, que tienen que ver con sus condiciones de origen, de clase, digo, todo lo que tiene que ver con la selectividad penal, y hay mucho para escuchar allí y para transformar políticas públicas efectivamente. Para intercambiar. Bueno, entonces ya tienen todo, la vianda, la merienda para llevar, ya está. Tenemos la merienda y ya en un ratito estamos saliendo, Bien. Así que igual agradecemos de verdad a quienes hacen ese aporte todo el tiempo. Seguro, Claro que sí. y está buenísimo conocer todo este laburo que se hace, bueno, donde ponen el cuerpo, el tiempo y el conocimiento en función de un otro, digamos, como de alguna manera devolver algo de lo que la universidad te dio, ¿no? Esto me quedó de lo que dijiste también y se valora y es súper importante que la gente conozca también. Sí, estas experiencias son transformadoras, digo, transforman a los estudiantes que están en contexto, nos transforman a nosotros todo el tiempo. O sea, y no debe ser fácil. Las estudiantes que viajan, que viajamos todo este año, no pueden creer, digamos, ellas viven ese proceso de transformación, incluso para su intervención profesional. Van a ser trabajadoras sociales en poquito tiempo, están en su etapa de tesis, y les cambió la mirada pensar eso y cómo las cárceles están presentes en un montón de territorios, porque no es solo lo que pasa dentro de las paredes de la cárcel, porque esas personas tienen familias, vínculos, qué pasa con las infancias, hijos, hijas, dónde quedan, a qué escuela van, a qué centro de salud. Claro, ¿qué pasa con las compañeras que tienen que hacerse cargo las mujeres, del qué pasa chiquito? con las mujeres que les dan la prisión domiciliaria? Todas esas personas están vinculadas a la cárcel y no están detenidas, pero son parte de nuestra comunidad y sobre todo pensándolo para las futuras trabajadoras sociales, van a ser parte de su trabajo cotidiano. Así que ha sido un proceso muy, muy enriquecedor para la formación también. Bueno, y esperamos que el próximo año, en 2026, esperamos continúe. tener financiamiento, no queremos meter presión, pero ojalá pero salga. bueno, qué sé yo, está bueno. Erika, muchísimas gracias. No, gracias a Muchas ustedes gracias. como siempre. Erika Lanzini en Pasados de Rosca.